Desarrollo web, unidad número 1, Frontend. En este video veremos una breve introducción a JavaScript, que se compondrá de dónde surge, cómo es que funciona y algunas características que tiene. Comenzaremos por definir entonces qué es este lenguaje de programación, y su definición es bastante sencilla. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que necesita de alguien que lea el código y lo ejecute, que funcionará como su intérprete, que en este caso sería un navegador, a diferencia de otros lenguajes de programación como Java o C#, que son compilados y que se construye un paquete que puede correr de manera solitaria. También se define como orientado a eventos, es decir, que todas sus funciones se ejecutarán en base a alguna acción que tenga el usuario o el navegador. Y finalmente es bajamente tipificado, lo que quiere decir que las variables no son declaradas con cierto tipo y nos da el dinamismo que podemos tener al principio una variable como cadena de texto y después como un entero. Vamos a ver entonces ahora de dónde surge, y hay que posicionarnos en 1995, cuando se desarrolla este lenguaje de programación, y la web entonces era bastante diferente como la conocemos hoy en día. No existía Facebook, no existía Twitter, y las cosas se veían bastante diferentes a como las conocemos actualmente. Un ejemplo de esto, Amazon, que era mucho más plano y que solo trabajaba con HTML y con CSS. Para este entonces, los diseñadores web querían que sus páginas web interactuaran con el usuario, y HTML era insuficiente para atender esta demanda. Es por esto que el navegador Netscape, que era también una compañía, contrata en 1995 a Brendan Eich, quien inventó JavaScript. Durante los 10 primeros días de su contratación, diseñó completamente este nuevo lenguaje, principalmente llamado Mocha, y después cambiado el nombre a LiveScript. Después de esto, Netscape firma una alianza con Sun Microsystems para desarrollar un nuevo lenguaje de programación. Recordemos que Sun Microsystems en ese momento era quien desarrollaba el lenguaje de Java, que era un lenguaje que no era bastante querido por Netscape y que accedió a crear un nuevo lenguaje que fuera diferente a Java para la web. Netscape decidió cambiar el nombre a JavaScript en lugar de LiveScript debido a cuestiones de marketing. Esto era porque la palabra Java en ese momento estaba bastante de moda en el mundo informático y de Internet en la época. Solamente por eso es que se llama JavaScript, pero realmente no tiene ninguna conexión con este otro lenguaje. Al ver la versión de JavaScript que fue bastante exitosa, Microsoft, en forma de competencia, decide lanzar JSScript, que era una copia de JavaScript. Sin embargo, jamás llegó a ser un lenguaje de programación debido a que, para evitar una guerra de tecnologías, Netscape decidió estandarizar el lenguaje en 1997, enviándolo al organismo llamado ECMA, que es la European Computer Manufacturers Association. De esta forma estandarizándolo y haciéndolo oficial. Ahora, ¿cómo funciona JavaScript? Todos los navegadores tienen un motor de JavaScript que es el software que interpreta el código y ejecuta las instrucciones dadas. Es decir, todos los navegadores tienen un pequeño robot que revisa las líneas de código de JavaScript y es quien realmente lleva a cabo estas instrucciones. Para cada navegador existen diferentes motores. Por ejemplo, para Google Chrome tenemos el V8 Engine, para Microsoft tenemos Chakra, Mozilla tiene SpiderMonkey y finalmente Opera trabaja con el motor llamado Caracan. Estos navegadores tienen que trabajar de manera similar, debido a que es un lenguaje que está estandarizado por la ECMA. Actualmente la versión de ECMA que está estandarizada es ECMAScript 6. Por lo tanto, todos estos navegadores, independientemente que tengan motores diferentes, deben de correr las mismas funciones que sean estándar. ¿Para qué sirve JavaScript? JavaScript puede reaccionar a eventos que pueden ser llevados a cabo por el usuario, por otras funciones o inclusive por el navegador. Se puede programar para ejecutarse cuando algo sucede. Algunas ventajas que tiene JavaScript es que es un lenguaje bastante sencillo y dinámico. Es multiplataforma, por lo que puede correr en cientos de dispositivos distintos y es muy versátil. En realidad JavaScript es bastante sencillo de aprender. En 2013
cuando JavaScript cumplió 18 años, Brendan Eich dijo esta frase: JavaScript tiene ahora 18, ya no es mi responsabilidad, puede salir a votar, unirse a la marina, emborracharse y apostar en la mayoría de los estados. Y es lo que ha estado haciendo precisamente JavaScript. Actualmente JavaScript corre en más de 1.000 millones de dispositivos móviles, 2.000 millones de computadoras, 6 millones de tablets, y aparte es tan versátil y dinámico, como comentábamos anteriormente, que puede trabajar con servidores, como lo hace a través de Node.js, puede trabajar con dispositivos de hardware como Arduino, Raspberry o drones. Trabaja también con Internet de las Cosas, con bases de datos como MongoDB. Actualmente puede utilizarse para hacer cartera de Bitcoin. Y también se pueden desarrollar videojuegos, en especial para móvil, como Plantas contra Zombies y Angry Birds. Por lo que nos queda bastante claro de que JavaScript es un lenguaje que está orientado al futuro. Cualquier cosa que se puede escribir con JavaScript puede ser escrita y posteriormente será escrita con JavaScript, lo que nos da a entender bastante claro que es un lenguaje que va a durar bastante tiempo en ser cambiado y que inclusive actualmente la gran mayoría de los navegadores todavía no soporta la versión estándar de ECMAScript 6 y trabajan todavía con la 5, por lo que es un lenguaje que tiene todavía muy buen rato para estar funcionando. Bueno, esto fue todo por este video. Unidad número 1. Nos vemos en clase. No olviden tomar sus En este apuntes. video veremos una breve introducción a JavaScript.